Presenta este programa Banco República, CFA Society Uruguay, CUTSA, Fábricas Nacionales de Cerveza, Interamericana de Cómputos. Seguimos en ADN y como les anunciamos estamos con el ex subsecretario del Ministerio del Interior, Jorge Vázquez. Jorge, gracias por estar. Gracias a usted. Bueno, fue un hombre que estuvo en la primera línea del combate al narcotráfico durante varios años. Vamos a presentar algunas placas antes de arrancar con la entrevista para poner en contexto un poco la situación desde diversos aspectos. Vamos a ver la primera placa para ver cómo evolucionó. En el 91 hubo 10 kilogramos incautados. En el 10 años después, fíjense, eran 427. Y entre el 91 y el 2019 se incautaron 21.000 kilos de cocaína. Pasemos a la otra. Los procesados igual, ¿no? En el 91, 13 personas procesadas. 10 años después, 20 años después, perdón. 722 personas, ¿no? Lo que evolucionó en 20 años es impresionante. Entre el 91 y el 2019, 13.200 procesados, ha ido creciendo de manera impresionante. De hecho, la incorporación de la mujer al delito tuvo un gran empuje en el narcotráfico. Vamos a ver otras placas. Estos son algunos de los operativos más famosos. Campanita, Casablanca, Guerrero de los Balcanes, Pájaros Pintados, Cancerbero, Varsovia, Familia, Astroberry, Impacto, Acuario, Alemania, Platiña, Johnny Bravo, Saturno, Damasco, Acacias. Hace poco un dirigente blanco dijo que habían hecho 1 o 2 operativos en 15 años, pero hay que leer un poco. Pasemos a otra. Las mafias que operaron en Uruguay, de las conocidas, ¿no? La de Cali, la de Medellín, la de Juárez, la de Jalisco, los Queenies, de Manzanillo, Comando Vermelho de Brasil, los Balcanes de Serbia y la Ndrangheta italiana. Pasemos a otra placa y son los fenómenos violentos que trajo el narcotráfico, ¿verdad? El sicariato, las matanzas colectivas, las desapariciones, nos decía acá la Yera que tenía, cuando dejó el ministerio había como 20 desaparecidos, las torturas entre ellos, las amenazas a jueces, fiscales, gobernantes y periodistas, atentados contra unidades policiales y montar laboratorios, por lo menos en 2 casos, cosa que esto demuestra el avance, ¿verdad?, del narcotráfico en el país, que no fue de un día para el otro, se fue haciendo paulatino. ¿Cuál era la situación del narco cuando abandonó el ministerio, Jorge? Bueno, eso es en muy poquitos meses. Sí, claro, sí. Pensar que ha cambiado en 4 meses, bien podríamos decir cuál es la situación del narco. Yo creo que ha ido cambiando la característica del narcotráfico en Uruguay en el transcurso de los años. Nosotros cuando asumimos como presidente de la Junta Nacional de Drogas en el año 2005, realmente nosotros políticamente sabíamos poco de narcotráfico y nos respaldamos mucho en la Dirección Nacional de Represión contra el Tráfico Ilícito de Drogas. Y yo me acuerdo una primera reunión que tuve con el inspector Cuarteche en aquel entonces, que después él la recordó en varias oportunidades, donde él comentaba de que yo le había dicho que políticamente teníamos el serio propósito de enfrentar el narcotráfico y que nosotros veníamos, sobre todo Milton Romani y yo, veníamos del área de la salud, Ricardo Gil venía del sector financiero, pero no sabíamos nada de narcotráfico y de represión del narcotráfico. Cuarteche decía, en ese momento nos encontramos policías honestos con políticos honestos. Y empezamos a trabajar en forma muy estrecha, con muchas carencias al inicio, muchas carencias. Cuarteche decía, yo no le voy a pedir nada si primero no le voy a demostrar que yo soy eficiente en mi labor. Y fue así. Y fuimos aprendiendo sistemáticamente y se hicieron en el periodo 2005-2010 la mayoría de las operaciones que usted mostró con mucho éxito a nivel nacional y con mucha repercusión a nivel internacional. Mucha repercusión internacional. Se descubrieron formas muy novedosas del tráfico de drogas, como por ejemplo el utilizar barcos
y colocarles abajo contenedores cargados con cocaína, donde el capitán del barco ni siquiera sabía que lo llevaba porque los contenedores se lo colocaban hombres ranas y después en el lugar de destino hombres ranas descargaban los contenedores con cocaína. Se descubrió maquinaria que se exportaba del Uruguay con cocaína en los depósitos de combustible y de aceite. Hubieron muchísimas modalidades. Se incautaron cosas muy importantes. Yo creo que había calculado de que cuando finalizó el periodo mío en la Junta Nacional de Drogas en el año 2010, nosotros llevamos incautados aproximadamente unos 30 millones de valores o bienes por unos 30 millones de dólares, ¿no? Pero yo le preguntaba cuál era la situación porque si bien estos números muestran un éxito, por decirlo de alguna manera, por más que uno, es como sacar agua de una bañera con un dedal mientras la canilla está saliendo, ¿no? Sí. Usted sabe que en la medida que fuimos aprendiendo, tanto los policías como los que estábamos en las organizaciones políticas, los narcotraficantes fueron aprendiendo también. Y ahí había una especie de corrida uno atrás del otro. Nosotros avanzábamos rápidamente para descubrir formas de que cómo ellos operaban y ellos buscaban el mecanismo de eludir los controles que nosotros hacíamos. Creo que lo más importante de todo esto es comprender de que la lucha al narcotráfico no se le da solamente con la represión policial. No alcanza con perseguir las bandas criminales y no alcanza con ir atrás de las bocas que hay que ir, sino que tiene que haber una integralidad y una continuidad de las políticas, tanto desde el punto de vista de prevención, como desde el punto de vista represivo, como desde el punto de vista social. Yo creo que en el primer periodo hubieron dos conceptos bien importantes que llevamos adelante con Milton Romani en Naciones Unidas que fueron muy novedosas, que fue hablar de la responsabilidad compartida. Porque si hay alguien que produce y hay alguien que es intermediario, es porque hay un receptor final que deja una muy buena ganancia. Entonces a veces se le exige a los países que solucionen el problema del narcotráfico en su país, cuando en realidad los grandes consumidores de drogas no están en el Uruguay, están en Estados Unidos, están en Europa. Y en los organismos internacionales se le exige mucho a los países latinoamericanos, donde están los centros de producción de drogas, de que se sea eficiente el combate contra el narcotráfico, sobre todo el tráfico. No le preocupa mucho si hay gente que vive de eso, no le preocupa si hay gente pobre que muere, no le preocupa si aumenta la violencia en los países latinoamericanos. Lo único que les importa es que seamos eficientes poniendo plata a nosotros para que ellos no llegue la droga. Esos países centrales consideran que el narco es un problema de seguridad nacional en América, pero para ellos es de salud pública. Claro. Ellos ven problemas acá y, digamos, no hay muertos en las calles de Boston, no hay muertos en las calles de Nueva York, ¿no? Vázquez, usted hacía referencia que solo hace 4 meses que dejaron el gobierno, sin embargo, pasaron dos cosas relevantes, ¿no? El atentado de la Brigada Antidroga y la amenaza a la fiscal Mónica Ferrero hace un par de meses, ¿no? Son muy graves, ¿no?, que ocurrieron en el país. ¿Eso marca, digamos, un quiebre? No, marca una continuidad. Eso marca una continuidad. En el año 2012 o 2013, por ahí nosotros marcábamos de que en ese momento aparecía la modalidad del ajuste de cuenta con heridos de bala por debajo de la cintura. Como que no se animaban todavía a matar. ¿Por qué? Porque había otra pena, porque bueno, el homicidio es distinto. Y se pasó esa barrera. Y ahora matan. Y yo me acuerdo que en una oportunidad le dije a Corteche, ¿cómo va a reaccionar nuestra sociedad el día que aparezca el primer decapitado, el primero que aparezca muerto por 20 o 40 balazos, el día que pase algo a lo mexicano, que pase algo con violencia extrema? Y no lo teníamos todavía, y sin embargo sucedió y la sociedad lo metabolizó como una cosa más. Se naturalizó. Incluso se ridiculizó cuando en algún momento decíamos, esto es un problema de ajuste de cuentas, cuando
cuando las deudas por narcotráfico se empezó a pagar con la vida. Es decir, no, le echan las culpas al ajuste de cuentas. Cuando en realidad estaba sucediendo eso, ya la vida no valía nada, lo único que valía la vida era para pagar una deuda que no se podía cobrar, entonces lo cobraban con la vida de él o con la vida del hermano, con la vida y la repercusión, eso es importante porque ese tipo de homicidio tiene una alta impunidad. Porque como se hace en el mundo del narco, claro, se genera una impunidad. Y esa sensación, ese ambiente de impunidad, también tiñe toda la acción, ¿no? Sí, igual no te agarran, vamos arriba, vamos a matarnos, ¿no? Claro, pero bueno, se matan entre ellos, como también después... Sí, pero el matarse entre ellos empieza a exponer un poco el valor de la vida que tiene para la gente. Claro. Entonces, si la vida no vale nada la del narco que me dé o del consumidor que me dé plata, como no vale la vida de nadie más. Sí, el fiscal Gómez hablaba de eso, ¿no? Que se han perdido las referencias, los valores en ese sentido y bueno. Y aparece una nueva modalidad que es el sicariato, que es yo que me animo y lo puedo hacer y además me da jerarquía y me da valor y me da poder. Si me pagan, yo mato. Pero entonces, ¿qué pasa en el futuro? Si cada vez va avanzando más los niveles de violencia, ¿qué debemos esperar y qué tendríamos que hacer? Bueno, yo creo que nosotros tendríamos que llegar a la conclusión. Mire, voy a empezar un poquito antes. Nosotros en los organismos internacionales nos jactábamos de que cuando habíamos la Junta Nacional de Drogas mandaba un proyecto de ley al Parlamento, en general el Parlamento lo aprobaba por unanimidad. ¿No? Era una muy buena señal. Porque decía, bueno, todos los partidos están de acuerdo en que hay que hacer determinados ajustes a la ley. Yo digo, y si estamos de acuerdo en ese tipo de cosas, ¿por qué no elaboramos políticas públicas, políticas de Estado, para pensar en 5, 10, 15, 20 años? Porque este problema lo venimos arrastrando de hace muchos años atrás. Todos hemos ensayado alguna modalidad, alguna cosa nueva, y se ha hecho muchísimo, pero no se ha hecho suficiente. Cuando hablamos de integralidad decimos, bueno, la policía tiene su otra parte para hacer, pero también la educación, también la salud, también el medio ambiente, la vivienda. Bueno, pero ¿por qué no elaboramos políticas de Estado para que eso se pueda hacer de aquí en adelante? Usted podrá decir, bueno, pero ¿por qué no lo hicieron antes? No lo hicimos antes porque esto es un proceso de aprendizaje que a todos nos cuesta cosas. Y hay una de las cosas que hay que romper en este país, que se ha roto bastante, es el tema de las chacras. Nosotros de la Junta Nacional de Drogas tenemos la ventaja de que juntamos a los subsecretarios de todos los ministerios y sacamos algunas resoluciones y sabíamos que teníamos, se iban a cumplir, porque bueno, teníamos capacidad de decisión política. Ahora, de la decisión política para abajo pasan un montón de cosas, ¿no? Y no es lo mismo de que cada uno de los organismos, de los ministerios, ponga en la ley de presupuesto, en la rendición de cuentas, algún artículo para cumplir parte de un plan, sino que lo importante es que el plan sea en conjunto y que el plan sea del Estado. De que diga, bueno, sí, nosotros en 5 años vamos a hacer tal cosa, en 10 tanto, hay diferencia, en 15 tanto. ¿Usted está de acuerdo con los allanamientos nocturnos? No, porque digo, ¿qué es lo que piensan encontrar en un allanamiento nocturno? ¿Qué es lo que se piensa encontrar? ¿Drogas en las bocas? ¿Drogas? Para hacer un procedimiento de allanamiento, primero hay que tener la orden de allanamiento, bueno, todas esas cuestiones legales que funcionan. Y después hay que eludir una serie de controles que es el campana, el perro, la reja, ¿no? Y después entrar. Y en las bocas de droga en general no hay mucha cantidad. Eso lo tiran por el water y lo tiran para la casa del vecino. Después el tema es juntar las pruebas. Yo creo que lo que hay que hacer es al revés. Es hacer mucha inteligencia, juntar las pruebas y ser eficiente. Nosotros hemos cerrado cientos de bocas en todo el país y se vuelven a reproducir. Ahora, si se vuelven a reproducir es porque hay gente que vende y porque hay gente que compra. Pero hay una línea ahí de atacar al narco pobre, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué sentido tiene aumentar la pena para el que trafica pasta base? ¿Qué sentido tiene? ¿Piensan que van a dejar de traficar pasta base porque le aumenten el delito? Pero parece una tontería. Porque ¿por qué no aumentan la pena para la heroína? ¿Qué más ¿Por qué? Porque vamos a penar en función de la gravedad de la droga. Bueno, entonces hagamos una escala. Para la marihuana tanto, para la cocaína tanto. ¿Cuál fue ese sentido? ¿Qué sentido tiene aprobar un agravante para aquel narcotraficante que guarda la droga en su casa
que sabemos que son los ranchos que venden pasta base, y no el gran narcotraficante que tiene un depósito en la periferia y él vive en su gran chalet. ¿Qué sentido tiene hacer un agravante para aquel que la guarda en su casa? Esto ha sido una pelea contra los más pobres. Entonces, el allanamiento va en esa línea. Es ahí, así. Porque además cuando uno mira el número de gente procesada, ha aumentado notoriamente la gente joven, pobre y mujer. La mujer se ha ubicado, ¿eh? Porque para muchas mujeres ha sido la forma de poder mantener a sus hijos. Porque además en el ambiente ese ya no se vive eso como un delito. Una maestra me contaba de que un niño le decía, maestra, yo me tengo que ir a las 5 sin falta porque mi madre tiene que salir a vender pasta. Sí, el chiquilín lo tenía naturalizado, porque él tenía que volver a las 5 de la tarde a la casa a cuidar al hermanito. La pasta no era tallarines ni no. Tenía que ir a trabajar la madre. Lo tiene naturalizado. Ahora, eso que se naturaliza de niño, de joven, no está penado socialmente en ese medio. No. Y ahora veía informes que a nivel de la pandemia se estaba agravando el tema de la mujer porque la falta de trabajo estaba llevando a la mujer a participar más en el narcomenudeo, es ¿no? probable que sea así. Pero como dice Gabriel, nosotros lo vemos muy frecuentemente en la gente pobre que vive en la periferia, que tiene tremendas carencias. Y yo no estoy diciendo esto porque alguien va a salir a decir después que yo estoy justificando. Sí. No estoy justificando a mí me lo dicen nada. todo el tiempo. Yo digo, es el que trafica, tiene que estar preso. Eso vamos a quedar. El que comete un delito tiene que estar preso. Después tenemos que ver cómo hacemos para rehabilitarlo, ¿no? Porque hablamos de políticas de rehabilitación y debo decirle que nosotros de la Junta Nacional de Drogas en el año 2005 empezamos seriamente a encarar el tema de la rehabilitación de la gente que estaba privada de libertad, porque hicimos una encuesta y nos encontramos que cada 5 personas que la policía detenía antes que fueran al penal, por lo menos 3 o 4 había sido para consumir o como efecto del consumo. Entre el 80 y el 90% tienen algún problema con el consumo de los presos. Sí. Entonces dijimos, bueno, vamos a tener... El nivel de hacinamiento que había en las cárceles no nos permitía hacer nada. Es imposible hacer política de rehabilitación con el hacinamiento que había en cárceles. Después trabajamos sobre el tema de hacinamiento, en los otros periodos que yo estuve en el Ministerio del Interior, solucionamos el tema de... Pero no es un tema fácil. Yo creo que es un tema que nosotros... Si piensan que el Ministerio del Interior actual y el ministro Larrañaga va a solucionar el tema del narcotráfico en 5 años, sáquense de la cabeza. No pidan la renuncia del ministro Larrañaga, ni voten una censura del ministro Larrañaga, porque no va a ser culpa del ministro Larrañaga. Vamos a una tanda y ya volvemos. En el año 2000 todos estábamos curiosos de saber por qué Colombia estaba en la situación que estaba. Y en numerosas ocasiones el jefe de policía de la época, el general Rosso Serrano, había sido preguntado cómo era que su país había llegado a esa situación. Y él contestaba con una pregunta: ¿cómo es la situación en su país? Bueno, entonces nosotros decíamos, bueno, allá la situación no es tan grave, todavía no es un problema de primer orden, hoy sí lo es, no se ha legislado lo suficientes, las autoridades no están preocupadas, la sociedad civil tampoco, etcétera, etcétera. Y él decía, bueno, así empezamos nosotros. El recordado y querido Julio Guarteche siempre contaba esa anécdota, ¿no? ¿Cómo empezó Colombia? ¿Cómo empezamos nosotros? Y no sabemos cuál es el techo, no sabemos dónde vamos a terminar. Ahora, yo lo escucho a usted decir todas las cosas que se han hecho bien, digamos, y podríamos seguir, seguramente este gobierno va a hacer cosas bien, pero se han gastado desde que Nixon lanzó en las 70 la guerra de las drogas, miles de millones de billones de dólares, y se han aplicado técnicas contra el combate al narcotráfico mucho más sofisticadas y mucho más feroces y mucho más generales que las que podemos habilitar nosotros, y hoy estamos en un pico de producción de cocaína como nunca en la historia. Hay más cárteles, hay más sustancias, la droga es más barata. ¿Es que no nos damos cuenta que no es este el camino? Yo me pregunto cómo se sienten las autoridades que tienen que combatir una guerra que está perdida.
¿Cómo es? Sí. Yo creo que hay una mala concepción del encare del problema de drogas a nivel mundial. Una de las cosas también que se logró es que en Naciones Unidas no se hablara solamente de narcotráfico, sino que se hablara del problema de drogas en el mundo. Porque tiene características diferentes en cada uno de los países. Y se han ensayado distintas modalidades. El tema de la guerra a las drogas fracasó, en todos los lados ha fracasado. Ha dejado miles de muertos, y sin embargo la droga sigue tan campante, se produce más, hay más consumidores. Ahora, yo creo que hay que ir al origen del problema, que es por qué se consume. Y encarar el tema de distintos puntos de vista. Nosotros habíamos sentado nuestra política de drogas. Uno era en el combate al narcotráfico, ya sea al gran narcotráfico o al menudeo, porque el menudeo hace también mucho daño social. Genera mucho miedo, genera mucho temor. Segundo, era un enfoque dirigido al consumo, a tratar de disminuir o minimizar el tema del consumo. Por algo la gente consume cada vez más. Ahora, ¿y por qué? Y una cosa es el consumo, otra cosa es la adicción. Y la gente se hace cada vez más adicta. ¿A qué? A todo. Se hace más adicta a algunos programas, se hace más adicta al cine, se hace más adicta a algunas bebidas, se hace más adicta al celular, se intoxica con todas esas cosas. Entonces hay como una tendencia mundial de ir hacia eso, porque no hay ningún país que esté exento del narcotráfico. Los países que han aplicado políticas más duras y que al narcotraficante y al consumidor lo condenan a cadena perpetua, lo condenan a muerte, también fracasan, porque si no, no tendrán ni cadena perpetua ni pena de muerte. Y mirado en perspectiva, ¿qué balance han hecho sobre la legalización de la marihuana? ¿Sirvió? Digo, más allá de Yo le voy a dar mi opinión personal. Yo creo que fue un error poner dentro de las 15 medidas para mejorar la seguridad la regulación del cannabis. La droga que está más vinculada al delito y a los problemas de seguridad es la pasta base de cocaína y no la marihuana. Y no la marihuana. Yo creo que eso fue un error de concepción política. No creo que esté mal que se haya regularizado el cannabis, porque en general todos sabemos que hay una cantidad de gente que consume marihuana y no tiene problemas, no tiene un consumo problemático. El consumidor problemático de marihuana consume marihuana, cocaína, alcohol y lo que le den. Ese es el consumidor problemático. Y para ese nosotros no teníamos solución. En el año 2005-2006, nosotros creamos el primer centro público de atención a las adicciones, que fue el Portal Amarillo. En el año 2006, después generamos el Jawel, que fue en Maldonado, que es el otro lugar que teníamos una incidencia muy importante del consumo problemático de drogas. Creamos Casa Abierta, que fue un dispositivo que hay en el norte del país, y creamos las comisiones departamentales de drogas, siempre buscando un enfoque integral, no solamente desde el punto de vista de la represión, sino tratar de evitar o disminuir el consumo. Trabajamos muchísimo, incluimos a las empresas públicas en el tema de encarar el tema del consumo con sus trabajadores, empresas privadas, fuimos a trabajar con los jóvenes, porque ahí es donde está el problema. ¿Por qué la gente incurre en el consumo? Y pasar del consumo al consumo problemático, y puede ser muy fácil. El consumo problemático está más vinculado al tema de la violencia y de la delincuencia. Y además está vinculado esto también a determinadas zonas de Montevideo y a determinadas zonas del interior. Antes el interior no estaba tan afectado por la pasta base de cocaína. Ahora sí. Pero también pasamos, no sé si ustedes se acuerdan, del gran problema que era la inhalación de solventes orgánicos. Sí, claro. Cuando se uno prohibió la venta en la ferretería. Cuando uno iba por la calle y encontraba a los respirando en una bolsa de plástico. Ese era uno, el cemento de contacto era uno, la nafta era otra, la nafta, y la famosa talasa. La talasa era un remedio para la tos. Cuando uno toma remedio para la tos en demasía, le genera un estado de ensoñación
y esos lo tomaban con alcohol, y la famosa, hizo época en la década del 90, la talaza. O sea que se lo daban con cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, pero por algo pasa, ¿no? Y después pasamos al tema de la pasta base de cocaína, que ingresó acá en el país en el año 2002, 2003, por ahí más o menos, ingresa al país, en un momento de que hay también una gran producción de cocaína a nivel internacional, ¿no? Con una dificultad para poder acceder a los mediadores químicos para poderla transformar en cocaína, y con una crisis económica brutal. Entonces encontraron una droga fumable y de bajo costo, especial para la gente pobre. Claro, pero durante 15 años el país mejoró económicamente. Sí, pasaron a la cocaína. Pasaron a la cocaína, pero la pasta base no desapareció, que uno pensaba que se iba a ir a... Pero pensamos muchas cosas. Pensamos que iban a desaparecer, que iban a pasar a otro tipo de droga. Pensamos que la pasta base los iba a matar. Sí. Pensamos de que el que tenía un daño encefálico a punto de partida de la base no tenía retorno, y eso no es cierto. Ninguna de esas cosas. Ninguna de esas cosas sucedió. Ninguna de esas cosas Primero, sucedió. no los mató. Segundo, no genera daños irreversibles. Y tercero, es una droga que tiene una altísima adicción y tiene un efecto muy fugaz. Habíamos hecho incluso un cálculo económico de cuánto necesitaba un consumidor de pasta base de cocaína y cuánto necesitaba un consumidor de cocaína para satisfacer sus necesidades, y gastaba mucho más. Pero es un eslabón de la violencia, ¿no? De motivador de rapiñas, de robos, de arrebatos, ese es el que está más vinculado al delito, ese delito, el delito que más perjudica a la población, el robo, el arrebato, la montonera alrededor de las zonas de pasta base, la gente durmiendo en la calle. Ustedes no hicieron mucho énfasis en la rehabilitación, no hubo, o sea, si uno piensa... Se hablaba de Huarteche y su brigada, se hablaba de las requisas, se hablaba de los narcos, se hablaba de los extranjeros, se hablaba de esto, de lo otro, pero nunca la rehabilitación fue un foco de atención importante. Sí, fue Gabriel. Se hablaba más de eso porque es lo que más vende. Sí. Es lo que más vende. Porque, por ejemplo, el programa Consumo Cuidado, que a todas las movidas, miren, trabajamos con los liceos. ¿Cuál era el proyecto? El proyecto era trabajar con estudiantes del liceo en forma de taller, hablando del tema de drogas y el consumo de drogas, y después los fines de semana con los gurises de los liceos salir a los lugares donde había movidas y repartir o volantes o repartir agua, porque nos habíamos dado cuenta también de que las intoxicaciones por drogas se daban porque los gurises se ponen a bailar, tienen un alto consumo de energía, un alto consumo de agua, el agua se la vendían a precios carísimos, se deshidrataban y hacían una intoxicación alcohólica o intoxicación por drogas. Salimos a trabajar en carnaval, se salió a repartir agua en distintos lugares, se trabajó en los liceos. La Intendencia de Montevideo tenía un programa que se llamaba Promotores Juveniles en Salud, y yo me acuerdo de haber ido a un taller que organizaron los gurises en el Liceo Bauzá, y había más de 300, 400 gurises preocupados por ese tema. Yo creo que se trabajó, tiene mucho más prensa y se ve mucho más cuando se hace un operativo contra el narcotraficante que cuando tenemos una cantidad importante de chiquilines trabajando. Gabriel, trabajamos por ejemplo, con talleres de Don Bosco, sí. Lo apoyamos financieramente, sí, para que tomaran gurises con consumo problemático de drogas y les enseñaran una técnica. Como dice Larrañaga, la DEA se fue de Uruguay porque había discrepancias sobre... No, al revés. Nosotros siempre tuvimos una muy buena relación con la DEA. Sí. Yo he estado en Estados Unidos y he estado en reuniones con la DEA en Estados Unidos, no tengo por qué ocultarlo, estuve en más de una oportunidad, estuve reuniones con el Comando Sur. Nosotros tenemos una buena relación con la DEA, de mucho respeto. O sea, intercambio de información, ellos tienen mucha tecnología, nosotros nos faltaba, nos asesoraron en cantidad de cosas. Y en un momento se fueron del Uruguay porque en realidad el Uruguay dejó de ser un problema importante en lo que tenía que ver con el tráfico, con el tránsito de drogas. Pero sigue siendo un problema importante. Pero yo creo que esto se reactivó porque una bajada de guardia. Mire, nosotros teníamos un plan nacional
integrado de represión al narcotráfico donde trabajaba aduana, prefectura, la Fuerza Armada, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Economía, que encaraba en forma global el tema de la represión del narcotráfico y el lavado de dinero en el país. Porque, y eso estaba dirigido por un organismo que nosotros decíamos Coordinador de la Represión de la Oferta, que estaba integrado por el subsecretario del Ministerio del Interior, el subsecretario del Ministerio de Defensa, de Economía y Finanzas, Relaciones Exteriores y el presidente de la Junta Nacional de Drogas. Porque cada uno hacía cosas por su lado y los resultados no eran buenos. Entonces, apostamos a tener un plan donde cada uno cumplía una parte de ese plan y se le adjudicaban recursos para ser eficiente en la tarea que le correspondía. Se trabajaba mucho con una mesa de análisis en la aduana que permitía hacer un análisis de riesgo de los contenedores. Sí, pero Jorge, pasaron 4.500 kilos para Alemania. Porque se bajó la guardia, Gabriel. ¿Y por qué se bajó la guardia? Cuando las cosas empiezan a andar bien o cuando aparecería de que ya no somos tanto un país de tráfico o de tránsito, ¿el propio gobierno del frente bajó la guardia? Se baja la guardia. Es muy difícil coordinar distintos tipos de organismos. Porque nosotros tuvimos, hay mucho sentimiento de chacra. En la Junta Nacional de Drogas, en el primer gobierno del Frente Amplio, estuvo un año discutiendo sobre jurisdicciones y competencias. Porque ¿quién era el que tenía que actuar sobre lo que pasaba en el puerto? La Prefectura Nacional Naval y Aduana. Y el conocimiento que tenía la Junta Nacional de Drogas y la Brigada de Narcóticos con respecto a las organizaciones criminales. Entonces, el trabajo integrado es el que da resultados. Como decía la novela francesa... Ahora tenemos, por ejemplo, se instaló en el aeropuerto de Carrasco un sistema integrado de seguridad donde el 100% de la carga, el equipaje y las personas se controla. Sí. Donde ahora el Ministerio del Interior sabe con varios días de anticipación quién va a viajar hacia Montevideo, cuál va a ser su escala posterior, en qué vuelo viene, avisan cuando cierran puertas del vuelo. Ahí se apretó. Hay una cantidad de controles que sí, y eso el se le hubiera seguimiento de dado los capitales, de las continuidad. propiedades, de los autos También. de alta gama, esa no es una forma de ver dónde está el tráfico. Y nosotros creamos el Fondo de Bienes Decomisados, el fondo que viene operando del año 2006, bueno, pero 2007. hay unas señales medio raras, ¿no? Porque Balcedo metió 4 autos, 5 autos y no pasó nada, ¿no? Sí. O sea, Cuando uno baja las guardias de control pasan esas ¿y por cosas. qué bajaron la guardia, Jorge? Digo, sabiendo que el tema era tan quemante. Es difícil, es que todos tenemos la misma percepción del riesgo a los cuales estamos expuestos. Capaz que no hay, como decía Corteche, no hay una percepción compartida de la amenaza. Sí. ¿Y usted qué diría que el gobierno tiene que hacer? Yo creo que hay que pararse sobre las fortalezas que el país tiene, que tiene muchísimas fortalezas que fueron creadas a lo largo de estos 15 años. Bueno, Drogas ya no está más armada como estaba. Analizar las debilidades, porque no se pueden hacer cambios al tanteo. Pero ustedes bueno, en Drogas no. En Drogas dejaron la gente que estaba cuando ustedes asumieron. Sí. Pero en otras áreas cambiaron. Es que nosotros cambiamos, pero también promovimos mucha gente de la Brigada de Drogas, de la Dirección de Drogas, Sí. la promovimos a otras jerarquías dentro de la Usted dice Policía que este Nacional. gobierno no tendría que haber cambiado Porque Drogas. nosotros apostamos a la inteligencia policial. Y la Dirección de Drogas estaba acostumbrada a trabajar muy cercana a los jueces y a los fiscales, coordinar las operaciones, hacer mucho trabajo de inteligencia, y cuando llevaban a alguien al juzgado era para ir a la cárcel, no era para irse caminando. Porque además, la otra cosa importante, nosotros desde la Junta Nacional de Drogas, y sobre todo en aquel momento el lavado de activos se atendía desde el CECPLA, que era el Centro de Capacitación y Prevención del Lavado de Activos, o sea, un lugar donde se enseñaba nada más, no tenía ningún tipo de competencia. Después nosotros creamos la Secretaría Antilavado. Nosotros mandamos jueces y fiscales a capacitarse fuera del país, pagándole desde la Junta Nacional de Drogas. Y trabajamos juntos. Nuestro secretario nacional de Drogas y el secretario de Antilavado iban todos los días a la Brigada de Narcóticos a discutir y a trabajar y asesorar a los jueces y asesorar a los fiscales. Cuando desde el Frente Amplio le pidan la renuncia a Larrañaga, ¿usted le va a decir, mirá que no es así? Sí, claro que le voy a decir así.
Es que yo no quiero cometer los mismos errores que se cometieron en el periodo anterior con la oposición. La oposición se dedicó centró sus objetivos en aumentar las penas a los delitos y criticar lo que el gobierno hacía, sin reconocer nada de lo que se estaba haciendo bien. Yo participé en la reunión donde se trató el tema de seguridad pública en presidencia, con presencia de todos los partidos políticos, y realmente daba lástima ver que la única propuesta que traía la oposición era aumentar las penas. Nunca nos preguntaron qué hicieron ustedes, en qué tuvieron éxito y en qué fracasaron. Ni siquiera ahora en la transición. Ni siquiera ahora en la transición. Porque, ¿por qué vamos a ensayar cambios sin haber demostrado que lo anterior tuvo errores o tuvo aciertos? No es una manera seria de trabajar. Y menos si queremos hacer política de Estado. Nos llenamos la boca con política de Estado y después hacemos lo que yo quiero cuando estoy en el gobierno. Y cuando me voy, viene el otro y cambia todo. Los narcotraficantes no cambian. Las grandes organizaciones de narcotraficantes siguen teniendo los mismos líderes que tenían hace 10 años atrás, algunos de ellos. El microtráfico sí cambia, ¿saben por qué? Porque se matan entre ellos. Ahí es donde muere más gente. Los grandes narcotraficantes, los que financian los cargamentos de drogas, eso no se matan entre ellos. Ellos quieren que el país esté tranquilo. Cuanto más tranquilo está, mejores son los negocios de ellos. Ahí es donde nosotros tenemos que operar. Tenemos que trabajar juntos. Si pensamos que cada 5 años vamos a cambiar las políticas y que uno, por casualidad, le va a acertar y le va a ir bien, estamos equivocados. Ojalá a este gobierno le vaya bien, ojalá al ministro Larrañaga le vaya muy bien, que la disminución de los delitos sean realmente efectivas, porque nos manejamos a través de las denuncias, y que tenga mucho éxito, porque yo quiero lo mejor para mi país. Y yo no digo que nosotros hayamos hecho lo mejor. Digo, hicimos un montón de cosas. Probablemente nos equivocamos un montón de cosas. Pero del año 2005 al año 2020, el Uruguay con respecto al combate al narcotráfico y al tratamiento de las adicciones y el lavado de dinero cambió. El Uruguay era un país que estaba mal visto a nivel internacional porque era un país donde se lavaba plata, todos decían que se lavaba plata en el Uruguay. Hoy en día el Uruguay tiene buenas calificaciones a nivel internacional, lo que permite que inversores extranjeros y bancos internacionales operen en el Uruguay. Eso es un certificado de garantía. ¿Alcanza eso? No alcanza eso, porque nosotros tenemos que ver la cara más jorobada del tema del consumo de droga, que son los gurises que uno ve tirados en la calle, los que van a la puerta de los hospitales intoxicados, las familias destruidas, las madres llorando. A esa gente tenemos que darle solución. Jorge, muchísimas gracias por haber estado. Muy amable. Muy amable. Nos vamos a una tanda y ya volvemos.